Bueno, entonces vamos a empezar a hacer como unas claridades con respecto pues al taller. En el punto 2 de la parte de cargas extensiométricas y círculo de Moore para deformaciones, en donde nos ponen dos ejercicios que debemos hacer, pues que ustedes deben hacer para las siguientes combinaciones de deformaciones. Deben ubicar las deformaciones y los planos principales donde se producen las deformaciones longitudinales máximas y mínimas, ¿cierto? Calcule la deformación angular máxima y ubique el plano en el cual se produce y grafique el círculo de Moore correspondiente. En la sesión del día 12 de junio, nosotros resolvimos un ejercicio similar a este. Entonces lo voy a abrir acá para que lo repasemos rápidamente. Y entonces en ese ejercicio, acuérdense que nosotros podemos encontrar, al igual que hacíamos en la parte de esfuerzos, podemos encontrar las deformaciones máximas, mínimas, planos en los que se desarrolla, etcétera. De la misma manera en la que la veíamos en la parte de esfuerzos, solo que en vez de esfuerzos estamos acá hablando de deformaciones. Entonces vamos a buscar el ejemplo, entonces aquí nos aparece un ejemplo. Entonces, este era el ejemplo que habíamos resuelto esa vez. Entonces nos preguntan lo mismo, ubicar las deformaciones y los planos principales donde se producen las longitudes máximas y mínimas, calcular la deformación angular máxima y ubicar el plano en el cual se produce y graficar el círculo de Moore correspondiente. Y nos pedían un cuarto punto, que era verificar los resultados anteriores usando los valores y vectores propios de la matriz de deformación. Entonces, ustedes, como se acordarán, como estamos en nuestro ejemplo desarrollando un problema en dos dimensiones, entonces pues las deformaciones principales van a ser dos, ¿cierto? Entonces en esas deformaciones principales vamos a emplear las fórmulas 324 A y B para hallar las deformaciones principales. Luego tenemos que convertir toda la formulación que nosotros tenemos a deformaciones matemáticas. Entonces nosotros con el epsilon x y el epsilon y ya lo tenemos, solamente nos falta transformar a epsilon xy. Y como a nosotros nos dan es gamma, entonces ¿qué hacemos? Pues epsilon xy es igual a gamma medios y ahí lo transformamos y ya todo lo dejamos en términos de epsilon x, epsilon y y epsilon xy. Hasta ahí nada desconocido. Entonces reemplazamos los valores que tenemos de epsilon x, epsilon y epsilon xy y entonces vamos a obtener eh, pues la solución de tanto de la deformación 1 como la deformación 2. Recordemos que la deformación 1 es la deformación, pues epsilon 1 es la deformación máxima y epsilon 2 es la deformación mínima. O la deformación principal epsilon 2. Y la deformación angular máxima, pues lo mismo cuando llevamos el cortante máximo, que era la resta de las dos deformaciones principales, la máxima y la mínima, ¿cierto? Y entonces ahí obtenemos la deformación máxima angular. Entonces hasta ahí está el primer punto resuelto, en el punto de hallar pues las deformaciones principales. Y después, para construir el círculo de Moore, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer pues es ubicar pues los puntos A y B, que nosotros ya sabemos ubicarlos. Y entonces nosotros procedemos a hallar todos los ángulos de la misma manera en que nosotros los hallábamos con el caso de los esfuerzos. Aquí empleamos absolutamente la misma teoría, solamente que en vez de esfuerzos son deformaciones. Entonces, y que trabajamos con epsilon xy. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos en el círculo de Moore para hallar los esfuerzos principales, también se puede, y para hallar sobre todo los planos. Eso nos ayuda a hallar los ángulos dobles, y pues al trabajar los ángulos dobles pues los dividimos entre dos y nos darán los planos en los que se desarrollan nuestros esfuerzos principales y el plano donde se desarrolla el cortante. Esta es la deformación principal mayor, la deformación menor y esta la deformación angular, ¿cierto? Entonces aplicamos lo mismo que está en la teoría de esfuerzos, pero aplicada a deformaciones. Entonces
Como yo les pido que grafiquen el círculo de Moore, entonces esta gráfica es necesaria. Ahora, en el mismo punto nos piden que hagamos la verificación empleando el problema de valores y vectores propios. Recordemos que los planos y los ángulos y todos los valores máximos y mínimos los podemos hallar de dos maneras, empleando círculo de Moore o valores y vectores propios. El método de valores y vectores propios es un método netamente numérico y el círculo de Moore es un método netamente gráfico, o sea, todo lo hallamos gráficamente. Entonces, si ustedes desean hacer el problema empleando el problema de valores y vectores propios, entonces plantean la matriz de deformación, resuelven el problema del determinante de la matriz de deformación menos epsilon sub n, o bueno, pues el problema de valores y vectores propios de esta matriz, y entonces ahí van a obtener que resolviendo el determinante de esto van a obtener que esta va a ser la deformación principal 1 y la deformación principal 2, o sea la máxima y la mínima, y las direcciones principales pues van a ser estas y van a ser estas. Ustedes ya saben cómo resolver ese problema, se resuelve de la misma manera que hacíamos en los esfuerzos. ¿Y cuál es el ángulo que nosotros realmente usamos? Pues le sacamos, como estamos trabajando en dos dimensiones, entonces aquí no importa realmente lo que pase en una tercera dimensión. Entonces recordemos que las direcciones principales están conformadas siempre, como estos son vectores unitarios, o sea su norma es 1, entonces son conformados por cosenos directores, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando en dos dimensiones, este va a ser el coseno del ángulo formado con el eje X y el coseno del ángulo formado con el eje Y. Lo mismo coseno con el eje X y coseno con el eje Y. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos el arco coseno del primer término, que es como lo más fácil que podemos hacer, para hallar la inclinación, el plano. Ese teta 1 y ese teta 2 generalmente se dan con respecto al plano positivo de las X. Entonces yo por eso siempre les digo, no, pues mejor saque el arco coseno del primer término y ahí ya sale el ángulo. Entonces está que sacamos el arco coseno y nos da un ángulo, y en este también sacamos el arco coseno y nos da otro ángulo. Y como pudimos comprobar en esa clase, los dos métodos dan lo mismo, solo que son resueltos de diferentes maneras. Entonces, si ustedes van al punto de 2 del taller de galgas y círculo de Moore para deformaciones, pueden proceder de la misma manera y ese punto lo pueden resolver tanto por valores y vectores propios como por círculo de Moore. Pero recuerden que entonces en este caso ustedes acá en el primer punto usan pues pueden usar valores y vectores propios o círculo de Moore aquí cuando hice calcular la deformación angular máxima y ubique el plano, pues aquí ya es un poquito más complicado porque aquí yo les recomiendo mejor apoyarse el círculo de Moore, y aquí pues de todas maneras les toca dibujar el círculo de Moore. Entonces ustedes en este punto son libres de emplear cualquiera de los dos métodos, pero recuerden que en este caso en el tercer punto deben graficar el círculo de Moore. Voy a explicar el primer punto, más o menos qué valores tienen que asumir para que puedan resolverlo. Y el segundo punto hoy lo voy a explicar con el ejercicio, y el tercer punto de esa parte, relación de esfuerzos y deformaciones, pues es básicamente reemplazar y hacer lo que se hacía en el punto 1, en el punto 2 y lo que hacíamos antes en valores y vectores propios para el caso de esfuerzos. Entonces, en el primer punto nos dicen que consideremos un trozo rectangular de este tamaño. Mire que no importa, estas son las dimensiones de los lados más largos, porque como vamos a asumir un problema de membrana. Mira, aquí nos están diciendo considera un trozo rectangular de membrana. ¿Esto qué quiere decir? No, ya estamos frente a un problema de tensión plana. Recuerden que la tensión plana también se llama tensión de membrana, algo así. O algo con membrana, mejor dicho. Entonces, cuando nos nombran la membrana, no, tensión plana de nave. Ya caímos en ese tema. Les pongo muchos ejercicios de tensión plana, sobre todo porque eso es lo que más se ve en ingeniería civil.
Entonces, consideran un trozo de membrana, este trozo está sujeto a estos esfuerzos. Entonces, la parte donde no está el esfuerzo es en sigma Y. Entonces, está sujeto a los esfuerzos sigma X igual a 30 kilopascales y sigma Z igual a 60 kilopascales. Y entonces nos dan estas propiedades del tejido, que suponemos que el tejido es lo que conforma pues la membrana. Entonces nos piden dos cositas: determinar el cambio de longitud de uno de los lados y determinar el esfuerzo sigma Y para el cual no tendríamos cambio en la altura, ¿cierto? Ahora, yo les quiero, bueno, aquí voy a saltarme un poquito pues lo que les quería explicar antes. Entonces, en tensión plana, que no haya un esfuerzo en un eje no quiere decir que no exista la deformación. ¿Por qué? Por el efecto Poisson. Recuerden que cuando yo aplico un esfuerzo en un sentido, bueno, una fuerza que me provoca un esfuerzo en nuestro sólido en un sentido, en los otros sentidos se provocan unos cambios, ya sean dilataciones o contracciones, ¿cierto? Entonces, en el caso de tensión plana, como en este caso yo estoy aplicando las fuerzas y se me generan los esfuerzos en los sentidos X y Z, entonces eso no quiere decir que que epsilon Y no exista y que evidentemente las otras deformaciones no existan. ¿Listo? Entonces eso era como lo primero que les quería aclarar. Lo segundo es determinar el cambio de longitud en los lados A, B. Bueno, recuerden que el cambio de longitud es el delta L, ¿cierto? Y el delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Listo? Ese es el delta L. El delta de área es el cambio de área y el delta B es el cambio de volumen. ¿Listo? Entonces aquí yo no les estoy pidiendo la longitud final, sino cuánto cambió la longitud, ¿cierto? Entonces determinar el cambio de la longitud en los lados AB, BC y la diagonal AC. Entonces en este caso, como ustedes primero les están explicando la membrana, ¿cierto? Les están diciendo que es una membrana y según, entonces, para este punto, como ustedes les dan sigma X y sigma Z, entonces, ¿qué hacen para pues determinar ese cambio de longitud? Ustedes van a asumir que los cambios que el esfuerzo sigma Y es igual a 0 en este punto. En este punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tensión plana. Y ya en el segundo punto, como yo ya les estoy preguntando por un esfuerzo sigma Y, entonces aquí, en este punto, ya se acaba esa restricción que nosotros teníamos de la tensión plana, y aquí ya asumimos que sigma Y va a tener un valor. Y entonces resolvemos este sigma Y de la misma forma en que resolvimos el ejercicio que vimos en la clase pasada, que hallamos un sigma Z para la cual epsilon Z era 0. Entonces lo mismo, pero en este caso en vez de sigma Z tenemos que hallar sigma Y. Entonces, en conclusión, para el primer punto sigma Y es igual a 0 y para el segundo punto pues yo les recomiendo usar las fórmulas 4.3 del libro. Aquí les voy a escribir en el chat qué fórmulas yo les recomiendo que creo que es la 4.3. Entonces ahí pueden usar, creo que es la tercera fórmula, y ya es reemplazar y listo. Ahí pues la primera cosa que yo les quería aclarar. El segundo punto pues lo vamos a resolver más tardecito. Pues no lo vamos a resolver uno parecido. Ustedes pues ya mirarán las particularidades de cada problema, pero se resuelve en general de la misma manera. Y en el tercer punto, vamos a mirar el tercer punto. En el tercer punto nos dicen que el campo de tensiones de cierto sólido sometido a tensión plana pues nos dan estas funciones. Recordemos que una matriz es un arreglo rectangular, no de números, sino de cosas. Esas cosas pueden ser números, pueden ser funciones, pueden ser entes matemáticos, lo que sea. Entonces, porque pues ya algunos me preguntaron que si realmente este problema se puede resolver. Sí, claro, este problema se puede resolver, porque una matriz yo la puedo conformar con lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra matriz está conformada por sigma X, sigma Y y tau XY. Entonces,
calcule, entonces, ¿qué nos piden en el primer punto? Calcule los esfuerzos y direcciones principales que actúan en el punto 0,1. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es coger este punto y reemplazarlo en sigma x, en sigma y y en tau xy. Entonces, sigma x será pues 0 porque es x al cuadrado, pues será 0 al cuadrado, ¿cierto? En sigma y pues será 1 al cuadrado, pues 1. Y en tau xy pues ahí ya les dará. Entonces tienen que hallar los esfuerzos y direcciones principales que actúan en el punto 0,1. Entonces ahí ya tienen algo para hacer. Ustedes ya saben hallar esfuerzos y direcciones. Y entonces después de haber hecho pues esos reemplazos y haber hallado sigma x, sigma y, tau xy y haber hecho el primer punto, entonces en ese mismo punto, en 0,1, pues hacen lo que vimos para el segundo ejercicio, el primer taller, que son los esfuerzos normales y cortantes en el mismo punto sobre una sección normal al plano. 2,3. Entonces, recuerden que cuando tenemos estos vectores 2,3, entonces en este caso tenemos que primero normalizar nuestro vector para poder emplear las fórmulas de esfuerzos normales y cortantes. Y entonces hacemos lo mismo para el caso del punto 3 menos 2, entonces ya hallamos otra matriz de esfuerzos, sigma x, sigma y, tau xy, y el vector 2 menos 4 y normalizamos este vector como hicimos en el taller pasado. Y en el segundo punto, pues si nos dan estas propiedades del material, pues entonces debemos hallar las deformaciones en cada uno de los casos. Entonces debemos hallar a epsilon x, epsilon y, epsilon z y a epsilon xy, xz, yz y a los gamas correspondientes. Cuando yo les hablo de tensión plana, que les voy como a aclarar esa parte, y cuando ustedes en general les hablan de tensión plana, esto no quiere decir que en sigma z no se desarrollen esfuerzos, o sea, no quiere decir siempre eso, o que en sigma y no se desarrollen esfuerzos, o que en sigma x no se desarrollen esfuerzos. O sea, que esos esfuerzos sean iguales a 0. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener casos en que tienen los 3 esfuerzos y de todas maneras están en un caso de tensión plana. Porque yo les digo más bien que la tensión plana se desarrolla cuando tenemos 2 dimensiones más grandes que una tercera. Porque generalmente o casi siempre es el caso en el que nosotros podemos decir con certeza, este es caso de tensión plana, con las configuraciones geométricas de lo que yo le estoy aplicando los esfuerzos. ¿Qué es un estado de tensión plana realmente? Como yo se los decía en el video, es un estado en el que uno de los esfuerzos principales, ojo a esto, uno de los esfuerzos principales es igual a 0. Uno de los esfuerzos principales, no si sigma x es igual a 0, si sigma y es igual a 0, si sigma z es igual a 0. Por eso es que en el libro ellos hacen es una particularización de ese caso y ellos desarrollan, pues el profesor desarrolla toda una teoría basándose en esa particularización. ¿Y cuál es esa particularización? Que en uno de los ejes no se desarrolle ningún esfuerzo. Esa es la particularización. Pero puede que a ustedes no les pase ese caso. Entonces aquí pues yo les quiero explicar que tensión plana es cuando uno de los esfuerzos principales es igual a 0. Si ya tenemos que dos de los esfuerzos principales es igual a 0, ya no estamos en el caso de tensión plana. Y pues si tenemos 3 de los esfuerzos iguales a 0, pues el sólido no tiene esfuerzos, ¿cierto? Entonces les quiero mostrar cómo es el círculo de Moore dependiendo del estado de tensión plana en el que estemos, ¿cierto? Entonces recordemos que en el círculo de Moore y en general cuando hallamos los esfuerzos principales, nosotros organizamos los esfuerzos principales en sigma 1, sigma 2 y sigma 3, siendo sigma 1 el más grande, sigma 2 como el de la mitad, por decirlo así, y sigma 3 el más pequeño. Entonces les voy a explicar acá lo de tensión plana empleando el círculo de Moore, pues cómo sería un gráfico de tensión plana, porque ustedes se van a encontrar a veces con este tipo de gráficos, entonces para que ustedes sepan diferenciar realmente qué es una tensión plana. Entonces el primer caso que yo les quería mostrar, que es el que está aquí a la izquierda y el que les estoy como señalando con la flechita, y es cuando tenemos que sigma 1 es igual a 0.
Entonces, como sabemos que sigma 1 es el esfuerzo principal mayor y ese es igual a 0, entonces primero los otros dos serán negativos y serán menores evidentemente a sigma 1. Entonces, ¿qué pasa? El gráfico del círculo de Moore va a tener esta forma, va a tener el sigma 1 en 0, sigma 2 pues acá, puede ser por acá, pero en realidad pues va a estar entre sigma 3 y sigma 1 y sigma 3 pues va a ser el valor más pequeño y pues va a quedar ubicado pues más a la izquierda en la parte negativa. Entonces, cuando tenemos que nuestro esfuerzo principal 1 es el que es 0, entonces todo el círculo de Moore migra al lado izquierdo y tenemos, por decirlo así, un círculo de Moore negativo. Y todos los esfuerzos normales y cortantes pues van a tener como característica siempre que sigma n siempre va a ser negativo. Entonces, ese es el caso en el que la tensión plana se desarrolla en sigma 1 que es igual a 0. En el caso de que tengamos sigma 2 igual a 0, pues ya nuestro círculo queda casi centrado. No podemos decir que es centrado porque sigma 2 no es el promedio de sigma 1 y sigma 3, sino que queda una parte en la parte positiva de nuestro eje coordenado sigma n, sigma s, y otra parte pues quedará ubicada en la parte negativa. Y entonces tendremos valores de sigma n tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque estamos ubicados pues en dos partes del eje sigma n, ¿cierto? En la parte positiva y en la parte negativa. Y ya sigma 3, que este es como el más común o el que más se ve, es que sigma 3 sea igual a 0. O sea, nuestro esfuerzo más pequeño, principal más pequeño sea igual a 0. Entonces en este caso, como el más pequeño es igual a 0, los otros dos son mayores que 0, ¿cierto? Porque tienen que ser diferentes, en el sentido de que tienen, para poder construir un círculo yo necesito dos puntos, ¿cierto? Entonces cogemos el caso en el que sean diferentes, entonces sigma 3 es menor que sigma 2, menor que sigma 1, todos positivos, aunque yo puedo tener el caso en que sigma 1 es igual a sigma 2. Eso se llama un esfuerzo biaxial, creo. Entonces, pero ese no es el punto acá. El punto es que en el caso en el que el esfuerzo sigma 3 sea igual a 0, entonces todo mi círculo de Moore va a quedar ubicado al lado derecho. Al lado derecho, y vamos a tener que todos nuestros sigma n van a ser positivos acá. Todos nuestros sigma n, todos. Entonces, estos son los tres casos de tensión plana que realmente tenemos. Entonces, para que ustedes no vayan a pensar siempre que nosotros sigma x o sigma y o sigma z van a ser iguales a 0, no necesariamente. Podemos tener incluso todo un arreglo matricial de sigma en el que cada uno de esos elementos sea distinto de 0. ¿Y qué pasa? Tenemos un caso de tensión plana. ¿Por qué? Porque digamos uno de los esfuerzos es mucho más pequeño comparado con los otros dos. A veces pasa también eso, que uno de los esfuerzos es mucho más pequeño comparado con los otros dos. Pero en realidad la tensión plana se describe con respecto a los esfuerzos principales, no con respecto a la matriz de esfuerzos. Esos dos ejercicios que vamos a desarrollar, uno es de deformación plana y el otro es de tensión plana. Sobre todo el de tensión plana les va a servir mucho para resolver uno de los ejercicios del taller. Entonces, para que porfa le presten mucha atención para poder resolverlo. Entonces, vamos a proceder. Las dudas, por favor, al final. De todas maneras, esto va a quedar subido en YouTube. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que es de deformación plana. Entonces, a nosotros nos dicen que asumamos nu igual a 0.3 y un estado de deformación plana. Entonces ya nos dicen que es un estado de formación plana, y para calcular los nuevos esfuerzos y direcciones principales. Entonces, de ese estado de formación plana tenemos que calcular los esfuerzos y direcciones principales. Y adicionalmente tenemos que calcular que sigma adicionalmente nos dan los datos de que sigma x es igual a menos 1 pascal, sigma y igual a 2 pascales y tau xy es igual a menos 3 pascales. Dos cosas, ¿por qué solo nos dan estos datos a nosotros para hallar nuestros esfuerzos y direcciones principales? Porque recordemos que tau xz y tau yz son directamente proporcionales a
¿A qué? A gamma xz y a gamma yz, ¿cierto? Recordemos que tau xz es igual, creo que a g por gamma x, a gamma xz creo, o 1 sobre g, no me acuerdo bien. El caso es que son directamente proporcionales, y entonces recordemos que en el estado de formación plana nosotros no tenemos en uno de los ejes nada de formación. Ahora, que no tengamos nada de formación no quiere decir que no hayan esfuerzos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un estado tridimensional. Cuando tenemos tensiones y deformaciones planas, siempre hablamos de estados tridimensionales. Por eso es que no podemos decir que la deformación plana y la tensión plana representan casos en 2 dimensiones. No, son casos en 3 dimensiones. Solamente que en este caso vamos a... por eso construimos nuestra matriz 3×3, nuestros vectores 3×1 y no los construimos de 2×2 las matrices, porque estamos en tensiones y deformaciones planas, o sea, automáticamente estamos en un estado tridimensional, solo que los esfuerzos y las deformaciones se desarrollan pues en uno de los planos predominantemente. Pero eso no quiere decir que los efectos no existan en el otro plano que no está gobernando pues nuestra deformación. Entonces asumamos que nu es igual a 0.3, nos dan estos datos de esfuerzos y nos piden que calculemos los esfuerzos y direcciones principales. Eso es lo que nos piden en este caso. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Entonces en este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de problema estamos resolviendo. Entonces, bueno, estamos resolviendo un problema de deformación plana. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces buscamos la ecuación que nos representa la deformación plana. Y en este caso, la deformación plana está representada por la ecuación 4.29, que en forma matricial es que en uno de los ejes no se nos desarrollan deformaciones, o sea, epsilon z es igual a 0 y epsilon x, pues las deformaciones angulares relacionadas a ese eje, pues también son 0. Entonces, ese es el problema de deformación plana. ¿Y cómo va a ser nuestra matriz de esfuerzos? Entonces, van a existir esfuerzos en todos los relacionados con este epsilon x, epsilon y, epsilon xy, y va a aparecer sigma z. Por eso es que yo les digo, un estado de formación plana no quiere decir, pasamos ya a 2 dimensiones, no. Es un estado de formación plana que se desarrolla en 3 dimensiones. Entonces, en este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hallarle la matriz de esfuerzos y de esfuerzos, pues hallar los esfuerzos y direcciones principales de esta matriz de esfuerzos. Entonces empezamos a reemplazar. Entonces ya tenemos de esta matriz 3 de 4 datos. Tenemos sigma x, tau xy, tau sigma y, ¿cierto? Entonces cogemos nuestros valores y aquí está tau xy y lo reemplazamos, pero entonces nos falta un valor que es sigma z. Ese valor de sigma z lo hallamos aplicando la fórmula 428 que está en el libro del profesor Álvarez. Entonces ustedes llegan y reemplazan sigma z es igual a nu por sigma x más sigma y, y entonces sigma z es igual a 0.3. bueno, ustedes ya ahí ya hacen el reemplazo. Entonces nu es 0.3, nos devolvemos, nu es igual a 0.3. Listo. Entonces, como nu es igual a 0.3, entonces reemplazo a nu por sigma x, que es menos 1 pascal, y sigma y, que es 2 pascales, y esto nos da 0.3 por 1 pascal, y esto es igual a 0.3, o sea que sigma z es igual a 0.3. Ahora, como ya tenemos todos nuestros valores de nuestra matriz de esfuerzo, entonces lo siguiente que hacemos pues es reemplazarlo, ¿cierto? Entonces reemplazamos y creamos nuestra matriz de esfuerzos para el caso de deformación plana. Y entonces en este caso de deformación plana nos queda pues esta matriz, y entonces ustedes ya saben hallar pues los esfuerzos principales, ¿cierto?
Entonces, en el problema de esfuerzos principales, ustedes tienen que resolver este problema, que el determinante de la matriz de esfuerzos menos sigma n por i es igual a 0. Y entonces, pues ustedes pueden obtener el polinomio característico, esa es una forma. Entonces, ustedes pueden obtener el polinomio característico. Yo que dije, no, pues hagámoslo por cofactores, ¿cierto? Y el cofactor asociado a este, pues es el más fácil, porque mire, tienen fila aquí 0, fila y columna 0. Entonces, cojo este de cofactor y resuelvo el determinante aquí, el menor, ¿cierto? El menor de ahí, entonces ahí opero y hago algunas operaciones. Aquí es menos 11. Entonces me queda este polinomio característico y lo resuelvo y me da unos valores. O si ustedes están usando MATLAB, entonces ustedes cómo hallan los valores principales. Pues empleando MATLAB para resolver el problema se obtiene que mi vector D es igual a eje de la matriz A, que yo la llamé matriz A, pero ustedes la pueden llamar matriz sigma. Y entonces este comandito les va a dar todos los valores principales, pero ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Y organizando pues esos valores, pues se obtiene que pues cogemos el último, nos quedaría como en realidad para nosotros es el primero, ¿cierto? El sigma 2 pues es 0.3, ahí se conserva, y sigma 3 es igual a menos 2.8541 pascales. Entonces ahí hallamos los esfuerzos principales asociados a este problema de deformación plana. Entonces aquí en realidad ya empezamos a hacer cosas que ustedes ya conocen. Entonces ustedes ¿qué hacen? Para el primer valor propio pues reemplazan el valor propio y solucionan el sistema de ecuaciones que sale de acá empleando esta restricción, y eso nos da igual a este vector propio. Recuerden que cuando ustedes están hallando los vectores propios, como ustedes tienen aquí una ecuación que tiene cuadrados, a ustedes les van a dar más o menos. Yo que siempre hago, uso el signo de arriba, sea más o menos, ¿cierto? O menos y más, porque les puedo dar menos y más. Entonces, ¿yo qué hago? Uso los signos siempre de arriba. Entonces, como estamos hablando de un estado de esfuerzos, nos toca escoger un vector. Entonces, yo escogí este vector. N1 es igual a esto, ¿cierto? Para el segundo valor propio, pues ustedes ya resuelven acá y cogen este problema y aquí les va seguramente a quedar una variable libre, bueno, no sé en realidad. Entonces, después de eso, ustedes ya saben, pues a resolver este sistema les queda que N2 es igual a 0,0, menos 1. Y es muy lógico porque el segundo valor coincidió con el sigma z, ¿cierto? Entonces esta ecuación se les desaparece, por ejemplo. Entonces les queda solamente las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Y entonces n, la segunda les queda de este valor, y el tercer valor propio pues hacen lo mismo que ustedes ya saben hacer para valores propios, y entonces se tiene esto, n3 igual a este vector. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros ya resolvimos el problema. Entonces hallamos que los valores propios y sus vectores propios asociados, recuerden que cada valor propio tiene asociado un vector propio, entonces a este valor propio tiene asociado este vector propio, este valor propio, este vector propio y este también. Entonces, como pueden ver, en deformación plana sí hay esfuerzos principales en todas las direcciones principales 1, 2 y 3, y también hay esfuerzos en los ejes sigma x, sigma y y sigma z. Entonces, para que ustedes vayan interiorizando eso, que es una deformación plana, no indica que no hayan deformaciones en el eje que nosotros no tenemos, que no hayan esfuerzos en el eje en que no tenemos las deformaciones, simplemente que pueden ser más pequeñas. En nuestro caso son más pequeñas. Pero ¿cuándo pueden ser más grandes? Cuando recordemos que el módulo de Poisson varía, creo que entre menos 1 y 0.5. Entonces, cuando yo ya tengo esos negativos, entonces incluso yo puedo tener 1. Entonces, 1 por sigma x más sigma y. No, ahí ya se me amplificó ese sigma z. Entonces, solamente en deformación plana se tienen los esfuerzos sigma x, sigma y, sigma z.
Siempre los vamos a tener independiente de lo que tengamos en la matriz de deformación plana. Vamos a resolver un problema de tensión plana. Este problema de tensión plana posiblemente les ayuda a resolver uno de los ejemplos. Puede que les ayude, o por lo menos les va a servir de ayuda, o les va a dar algunas luces para resolver uno de los problemas de la relación esfuerzo-deformación. Entonces vamos a empezar. Entonces, para un estado de tensión plana, miren, ya nos dijeron tensión plana, pero aquí nos podrían haber dicho para una membrana. Ah, bueno, una membrana es tensión plana. O nos dan las dimensiones, que ese también puede ser el caso, que nos den las dimensiones. Y si nos dan a nosotros las dimensiones, si una de las dimensiones es mucho más pequeña que las otras dos, no, pues ahí ya estamos en un caso de tensión plana también. Entonces, aquí tenemos el caso de tensión plana, entonces nos dan los esfuerzos sigma X, sigma Y y tau XY en pascales, ¿cierto? Entonces debemos determinar el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal que se ejerce sobre una sección cuya normal está en el plano XY y forma un ángulo de 60 grados en el sentido horario con el eje X, ¿cierto? En realidad aquí era antihorario, entonces aquí hacer la corrección de que es en sentido antihorario con el eje X, ¿cierto? Entonces, procedemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es plantear nuestro problema. Entonces, lo primero que debemos hacer es plantear el problema de tensión plana. Como nosotros nos piden esfuerzos y esfuerzos sigma n y tau n, entonces solamente necesitamos la matriz de esfuerzos. Entonces, como estamos en un problema de tensión plana y a nosotros no nos dan los otros esfuerzos, entonces nosotros asumimos que son 0. Entonces ya tenemos a sigma X, a tau XY y a sigma Y. Entonces tenemos este caso, que esta es nuestra matriz de esfuerzos. Entonces a nosotros nos están diciendo que nuestra matriz forma, nuestro plano forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje XY en sentido antihorario. Ayer antihorario. Entonces, medido desde XY en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a n gorrito. Si fuera horario, este vector no sería n gorrito hacia acá, sino hacia abajo. Si es horario, cojo el eje X y me bajo en el sentido horario, o sea, de las manecillas del reloj, y cuando llegue a 60 grados, pues ahí trazo mi n gorrito. Y dicen que está sobre el plano XY, o sea que en realidad los ángulos que se desarrollan son XY, se parece mucho a un problema que nosotros vimos. Entonces ya tenemos nuestra matriz de esfuerzos planteada, y entonces como tenemos que encontrar a sigma n y a tau n, pues necesitamos el vector n, ¿cierto? A la cual hace referencia pues ese esfuerzo normal, ese esfuerzo cortante. Y entonces debemos hallar primero nuestro vector n gorrito. Eso es lo primero que tenemos que hallar. Entonces recordemos que nuestro vector n gorrito está construido a partir de los cosenos directores. ¿Esto qué quiere decir? Que son los ángulos que forma este vector, está conformado con los cosenos de los ángulos que forma este vector por cada uno de los ejes coordenados, ¿cierto? ¿Por qué decimos que son cosenos directores? Para que la norma sea unitaria. Si nuestra norma no fuera unitaria, pues ya sería pues otra construcción. Pero los cosenos directores son los cosenos de los ángulos que forman mi vector n gorrito con cada uno de los ejes. Entonces el primer término es coseno del ángulo formado con el eje X, mi segundo término es coseno del ángulo formado con el eje Y, y mi tercer término es el coseno del ángulo formado con el eje Z. Entonces vamos a proceder a hallarlo. Entonces yo que dije, no, pues aquí en este caso, pues yo tengo ya el ángulo que forma mi vector n gorrito con el eje X, ¿cierto? Que es 60 grados, entonces coseno de 60 grados pues es 0.5. Y n2 aquí es, bueno, aquí es 60 en realidad, entonces n2, o sea, el segundo término de mi vector n gorrito es igual al coseno del ángulo formado entre
mi vector n gorrito y el eje Y. Pero resulta que a nosotros al principio pues del problema nos dieron una pista y nos dijeron, ah no, n gorrito yace sobre el plano XY. Entonces la única variación de ángulos que sufre, que existe realmente, es los ángulos con respecto a X y con respecto a Y. ¿Por qué? Porque se desarrolla en el plano XY. Es decir, no empieza a cambiar su ángulo con respecto al eje Z. Entonces, pues, ¿cómo hallo el ángulo con respecto al eje Y si mi vector n gorrito cae en el plano XY? No, pues a los 90 grados que forman los ángulos que forma X y Y, a estos 90 grados, pues le quito los 60. Aquí es 60, aquí disculparán, esto es 60. Entonces será 90 menos 60 y será este ángulo chiquito que serán los 30 grados. Entonces coseno de 30 grados, pues ustedes pueden verificar en la calculadora, pues que esto aquí les va a dar 0.87 creo. Pero pues yo prefiero trabajarlo así en raíz de 3 sobre 2, pues porque así a uno se le facilitan algunos cálculos a mano. Y como nos dicen que nuestro n gorrito yace sobre el plano XY, recordemos que el plano XY es ortogonal al eje Z. Entonces todo lo que está en ese plano XY forma ángulo de 90 grados con el eje Z. Entonces como nuestro n gorrito yace sobre el plano XY, eso quiere decir que está en el plano XY, y entonces por lo tanto formará un ángulo de 90 grados con mi eje Z. Entonces n3 será coseno de 90 y pues coseno de 90 grados es 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Comprobar que ese vector sea de norma 1. Eso es lo siguiente que tengo que comprobar. Porque si no me da norma 1, algo estoy haciendo mal. Entonces n gorrito es igual a 1 medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, que será cada uno de los términos o cada una de las componentes, mejor, de este vector n al cuadrado, y pues eso me dará un cuarto más 3 cuartos, pues porque esto lo elevado al cuadrado me da 3 y esto lo elevado al cuadrado me da 4. Cuarto más 3 cuartos es igual a 4 cuartos y es igual a 1, estoy bien, ¿cierto? Entonces después vamos a proceder a resolver el problema. Entonces nosotros estas fórmulas ya las conocemos porque las usamos en el primer taller. Entonces, ¿cómo hallamos sigma n? Yo prefiero resolverlo así, pero ustedes pueden emplear las fórmulas largas. Pero tienen que emplear las fórmulas largas que estén relacionadas con las 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un problema de tensión plana. Así yo tenga esto acá 0 y acá 0 y acá 0, ustedes se tienen que acostumbrar que el hecho de que estemos hablando de tensión plana y de formación plana no quiere decir que pasemos al campo de las 2 dimensiones, no. Solamente estamos trabajando en un campo en 3 dimensiones en el que hacemos unas simplificaciones. Pero eso no quiere decir que nos salgamos de las 3 dimensiones. Entonces recordemos que era sigma n. Sigma n era mi vector Q, producto punto n gorrito. Ah, pero ¿qué era mi vector Q? Ah, pues es sigma n gorrito por producto punto n gorrito. Entonces, ¿yo qué hago? Pues cojo mi matriz de sigma n, que ya la construí anteriormente, mi vector n gorrito, y pues los multiplico y después le hago producto punto por el mismo n gorrito. Entonces cuando yo hago este producto acá, pues me queda este vector y hago producto punto con este otro vectorcito. Y haciendo el producto punto, aquí no hice énfasis en las operaciones, pues ustedes saben que es este por este, más este por este, más este por este, pues les va a dar como resultado este. Este es para sigma n. Y para tau n gorrito, para tau n, pues ustedes ya saben que eso es la raíz cuadrada. Uno generalmente coge el positivo, pero ustedes le pueden poner acá positivo o negativo, o sea, los dos signos. Y esto es igual a la norma del vector q al cuadrado menos sigma n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo esta norma al cuadrado? Pues será el producto punto, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, ¿yo qué hice? Para no perderme, primero mejor hallé la norma, porque uno se confunde mucho con el producto punto. Entonces yo dije, no, primero hallo la norma y después de hallar la norma, elevo esa norma al cuadrado y ya está. Menos sigma n, la magnitud de sigma n al cuadrado, que es 39.8250.
Y entonces hice esa resta, le saqué raíz cuadrada y me dio igual a 20.3109 pascales. Y entonces aquí quedó resuelto ese problema sigma n y tau n, que me da 39 y 20 megapascales respectivamente.